Nos encontramos ubicados en una de las comunidades más calurosas de Granados, Baja Verapaz, Aldea Santa Rosa, una comunidad que se caracteriza en la producción del cultivo de la rosa de Jamaica. Vamos a iniciar un recorrido con cada uno de ustedes, así es que iniciamos este video. Una de las primeras impresiones que nos podemos dar cuenta en la agricultura acá de Aldea Santa Rosa es que el agricultor realizó asocios de cultivos donde tiene más que todo la plantación del cultivo de Jamaica. Y también acá pues ya está una plantación de milpa que está doblada. Ahí se pueden dar cuenta ustedes. La parcela de rosa de Jamaica es extensa en esta comunidad. Este señor pues se dedica más que todo a cultivar esta planta. Aquí se pueden dar cuenta ustedes de la flor, de la planta. Todavía no está buena para la cosecha. La parcela más que todo llega hasta allá abajo. Es una parcela productiva que se encuentra acá en esta comunidad. Otra de las impresiones que podemos tener es de que este cultivo pues se da en climas calientes, en climas calurosos, en suelos completamente áridos. Allí se pueden dar cuenta ustedes que esto está más que todo sembrado en áreas muy rocosas, en áreas completamente secas. Este cultivo pues más que todo se produce en este tipo de suelo, un suelo completamente seco. El cultivo de la rosa pues ya muy pocos agricultores lo producen. Acá en Aldea Santa Rosa habían demasiados agricultores que producían este cultivo, más sin embargo ya son pocos. A mis espaldas se pueden dar cuenta ustedes de la plantación. Más para allá ya es otro terreno, también se encuentra otra plantación de este cultivo. La rosa de Jamaica se puede utilizar en diversos platillos gastronómicos en nuestro entorno. Esta planta no solo es hermosa, sino que también tiene varios beneficios. Si ustedes conocen los beneficios de esta planta, déjenmelo saber en los comentarios. Esta plantación que me encuentro monitoreando en este momento no tiene mucha incidencia de plagas y enfermedades. Como agricultores debemos de realizar un monitoreo constante al cultivo, verificar que el suelo esté bien drenado, realizar las fumigaciones constantes y verificar que la plaga del sonpopo, la que es muy común, no esté atacando a nuestra plantación de Jamaica. En otros países la rosa de Jamaica también se le conoce como el hibisco. Esta planta más que todo viene del área tropical y se ha propagado a nivel de Latinoamérica, siendo exportada a diversos países del mundo. Allí se encuentran los venenos que están utilizando para las fumigaciones constantes acá en la parcela de rosa de Jamaica. Además nos podemos dar cuenta acá de una plantación de milpa que ya está doblada. Esto pues se llama asocio de cultivos. Esto también es muy complicado tenerlo, ya que llama mucha plaga y tenemos que estar realizando fumigaciones constantes. Vamos a caminar un poco para la parte de abajo para que ustedes conozcan la plantación de rosa de Jamaica que se tiene más para esta parte del terreno que nos encontramos recorriendo. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que la plantación de la rosa de Jamaica ya casi va dando su punto. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que las rosas más que todo ya están creciendo. Y esto es lo que se consume. Lo que me encuentro tocando en este momento es lo que se consume. Y tiene diversos procesos gastronómicos. Ustedes como visualizadores acá del video, déjenme en los comentarios para ver qué recetas son las que se pueden realizar con el cultivo de la rosa de Jamaica. Esto pues ha disminuido frecuentemente. Más para allá, ya acerqué la cámara. Es como se puede dar cuenta ustedes la belleza de este cultivo. Vamos a acercarnos un poquito para que ustedes puedan ver más de cerca toda la plantación de rosa de Jamaica. Un cultivo que se ha ido escaseando por la falta de voluntad de las autoridades a darle seguimiento constante a estos cultivos hoy en día en Guatemala. También en este terreno es muy frecuente ver troneras de sonpopo.
La tronera de sonpopo ya les comenté a ustedes que es una de las plagas más frecuentes que podemos encontrar acá en esta plantación de rosa de Jamaica. Para poder contrarrestar al sonpopo es muy complicado, ya que no existen técnicas eficientes para poder controlar esta plaga. Hoy en día los agrónomos recomiendan utilizar técnicas ancestrales que muchos agricultores de nuestros antepasados han utilizado. Prueba de ello, realizan monitoreo donde hay troneras y colocan pastillas de frijol o pastillas de maíz. Con esto únicamente vamos a alejar a las troneras del lugar, ubicándolas en otro lugar, dejando en paz a la plantación que se encuentra en esa área. Esta es toda la semilla que se recolecta acá en la misma plantación que se tiene en esta comunidad. Y este es el producto final ya para poderlo vender en diferentes puntos de venta. De esta manera es como les mostré a cada uno de ustedes una de las pocas plantaciones de rosa de Jamaica que se encuentran acá en Aldea Santa Rosa, Granados, Baja Verapaz. Esperando que les haya gustado este video, me despido de cada uno de ustedes y será hasta en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.